Hola, buenos días a todos los seguidores de la página de Arte y Ciencia Odontológica. Estamos de nuevo en estas charlas en vivo, conferencias virtuales a través de Como en tu Facultad. Y bueno, le damos la bienvenida al mes de julio, hoy día 1 de julio. Tenemos a bien presentarles el tema de cirugía ortognática con el doctor Rodrigo Liceaga Reyes. Él es cirujano dentista, egresado de la UNAM. Estudió cirugía oral y maxilofacial en el Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud. Es profesor titular de cirugía bucal de licenciatura en la Universidad Tecnológica de México del 2004 al 2015 y profesor del curso de posgrado de especialidad en cirugía oral y maxilofacial del Hospital Juárez, igual en 2004-2015. Y profesor invitado de los cursos de posgrado de cirugía maxilofacial en México y el extranjero. Tiene una maestría en educación en Unitec y también ha participado en el diplomado en administración en hospitales e instituciones de salud en el Instituto Politécnico Nacional, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, conferencista nacional e internacional. Y pues le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Liceaga. Buen día, doctor. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a platicar sobre cirugía ortognática. Entonces vamos a empezar a compartirles la pantalla. Bueno, mientras comenzamos con la presentación, vamos recordándole a nuestra audiencia que al final tendremos la acostumbrada sesión de preguntas y respuestas para que nos vayan enviando sus dudas y comentarios al chat para que vayamos seleccionando las más significativas y podamos darles una respuesta al final, doctor. Con mucho gusto. Bueno, entonces comencemos. La cirugía ortognática, vamos a hablar de cirugía ortognática, algunos conceptos básicos y mostrar algunos casos. Ok, el objetivo va a ser conocer las acepciones de belleza y las normas con las que evaluamos a nuestros pacientes y mostrar el proceso de planificación y las opciones de tratamiento para cirugía ortognática, así como algunos casos que ejemplifican esta modalidad de tratamiento muy común en la cirugía maxilofacial. Comencemos diciendo que la definición de bello o bonito, que es un concepto sumamente personal, donde por las formas o por su perfección de sus formas nos complacen nuestros sentidos y por lo tanto nuestra percepción interna, nuestro espíritu, nuestro yo interior, lo cual hace que sea un concepto sumamente individual y personal.
y lo que para unas personas o unas culturas algo es muy bonito o agradable o bello, para otras personas o otras culturas puede no serlo, aunque, como voy a mostrar a continuación, en general los seres humanos pues tenemos algunas ideas en común de lo que consideramos bello o bonito. Sin duda, esto está relacionado a una cuestión cultural, porque lo que es considerado bello o bonito para una cultura puede no ser deseado para otra cultura. Un ejemplo es los pacientes que tienen labio y paladar fisurado, tan comunes en nuestro país y en toda Latinoamérica, donde son niños que en la cultura precolombina eran considerados en muchas culturas como semidioses y eran venerados y hasta se fomentaba su reproducción, mientras que en otras culturas estos niños literal se envolvían como un tamalito y se tiraban al río, se desaparecían, se escondían por ser considerados como algo no bello o no deseado. Por lo tanto, esta frase de la belleza está en los ojos del que mira es totalmente cierta. Y hay cosas como el estrabismo, que era algo bello y deseable y hasta fomentado en la cultura maya, estos cráneos aplanados que para ciertas culturas precolombinas eran algo bello y deseado. Para otras culturas no es algo bonito, pero a ellos les gustaban, por ejemplo, algunas culturas asiáticas, los pies pequeños y se deformaban los pies intencionalmente para que tuvieran los pies pequeños, así como en culturas africanas se hacen grandes las orejas, el labio, el cuello, etc. Y estos conceptos de belleza son en realidad muy antiguos. Una de la Venus de Brazenpuy es encontrada en unas cuevas en Francia. Es la representación más antigua del rostro humano y es notable que en esta escultura pues solamente están insinuados los ojos, pero no hay como tal una boca, pero vemos las proporciones, la posición central de la nariz y por otro lado la cabeza de Benevento, que es una de las más antiguas representaciones del rostro humano y que se utilizó para incluir en el concepto de belleza una de las cosas más importantes que hoy en día seguimos incluyendo en lo que consideramos bello y no bello, que es la simetría, la armonía y las proporciones. ¿Por qué? Porque la simetría nos da a simple vista la impresión de que una persona creció con salud sin defectos visibles. Si nosotros en la calle vemos a una persona caminando y que tiene, renguea una de sus piernas, pues lo más seguro es que pensaremos inconscientemente que hay algo que no hace que esté bien esa persona al caminar y no lo pensamos o no pasa ese pensamiento por nuestra cabeza cuando una persona lo hace de forma normal. La simetría es una de las cosas más intuitivas que valoramos los seres humanos. Esta cabeza de Benevento sirve como modelo para decir que, por ejemplo, el cuerpo es de 7 a 8 veces el total de la altura de una persona o 7 veces y media, que una pierna puede ser 4 veces la altura de la cabeza o un brazo 3.5 veces o el tronco 3 veces. Es decir, que haya una proporción adecuada. Esta proporción adecuada tiene una base matemática y Fibonacci o Leonardo da Pisa fue el que encontró y le puso una utilidad a esta sucesión numérica que lleva su nombre, que se conoce como secuencia de Fibonacci, y que no es más que una relación de una sucesión numérica donde va creciendo proporcionalmente y a consecuencia de esta sucesión numérica es que sacamos esta proporción de 1.618, que en realidad es un número infinito y que se conoce como número phi o número dorado o proporción dorada. Leonardo da Pisa encontró esta sucesión matemática en la reproducción de los conejos, donde él se preguntó si él tenía al principio del año una pareja de conejos, ¿cuántos conejos tendría al final del año? Y se dio cuenta que se daba esta sucesión matemática de empezar con ninguna pareja, una pareja, y cómo iba creciendo la reproducción de los conejos,
donde esta secuencia matemática muestra que un número es la representación o la suma de los dos anteriores. Es decir, la suma de 0 y 1 nos da 1, la suma de 1 y 1 nos da 2, la suma de 1 y 2 nos da 3, la suma de 2 y 3 nos da 5, de 3 y 5 nos da 8, y así sucesivamente en esta secuencia. Esta secuencia matemática explica muchas cosas que existen en la naturaleza, como la forma en la que están constituidos los caracoles, los pétalos de una flor, la estructura anatómica de muchísimos seres vivos, de muchos animales, donde hay un segmento menor, un segmento mayor, y la proporción entre el segmento mayor es igual al segmento mayor, como el segmento mayor es al total. Parece algo sumamente complejo. En realidad, lo que quiero apuntar es que esto es algo que está en la naturaleza, que inconscientemente nos gusta o valoramos, y que como seres humanos hemos hecho, y que nuestras culturas han reproducido muchas veces con el conocimiento técnico y muchas veces solamente por el gusto en la proporción y la armonía, y vemos estructuras como el Partenón que sigue perfectamente esta proporción áurea y proporción dorada. Y muchas obras y muchas pinturas y muchas esculturas que son apreciadas y valoradas de forma, podríamos decir, universal, pues caen en esta proporción, en esta secuencia de Fibonacci, donde hay un segmento menor que es proporcional al mayor, como el segmento mayor es proporcional al total, y que si este número phi o número dorado le ponemos una cantidad matemática en la proporción en la que crece, es de 1.618 en la forma más resumida y aproximada. Está en muchas obras que nos gustan, y no importa el tamaño de la persona, muchas veces consideramos que algo es bello por las proporciones, por la simetría, no solamente por su tamaño o por su medida. Y por supuesto que si está en las flores y está en los animales y está en muchos elementos de la naturaleza, pues también está en el ser humano. Y nosotros vemos aquí en un ejemplo de una mano como un segmento de una falange es proporcional a la otra y es proporcional a la muñeca, y por supuesto también está en los dientes. Incluso hubo una época en los 70s donde hubo diseños de sonrisa enfocados en la proporción áurea, y nosotros podemos ver aquí cómo el ancho del lateral corresponde proporcionalmente al ancho del central, y cómo la distancia incluye a la cúspide del canino. Igual estos aparatos para medir específicamente las distancias en las proporciones nos muestran cómo un molar también está proporcionado. Y el punto al que yo quiero hacer énfasis es de que nosotros lo que hacemos es que valoramos y entendemos qué nos gusta y qué no nos gusta, muchas veces de forma inconsciente y de forma muy primitiva. De hecho, estos diseños de sonrisa de proporción áurea se dejaron de hacer o dejaron de ser tan populares porque las sonrisas se ven tan perfectas que no se ven naturales. Es como quien hace una prótesis total y que tiene la habilidad en el diseño técnico y en la elaboración de poner un lateral ligeramente girado, ligeramente fuera de la línea de oclusión, y que hace que se vea mucho más natural la prótesis a una prótesis que anatómicamente pueda ser perfecta, pero que no se ve, que se ve falsa. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que la apariencia física es la variable que tiene más impacto en la autoestima, en los patrones de comportamiento y en las relaciones interpersonales. Y está esta máscara de Dimitrios que hizo un cirujano plástico, donde evalúa de distintas formas la posibilidad de hacer un diagnóstico facial más completo, porque justo basados en la proporción áurea, lo que normalmente apreciamos y consideramos como bello es algo proporcionado y armónico. Ahora, quiero hacer énfasis en que esto no es una cuestión que esté relacionada con la adultez o con un estudio profesional. Es algo que vamos aprendiendo
de forma inconsciente y que seguramente nuestros genes de miles de años tenemos de una forma totalmente inconsciente, pero muy marcada y real. Hay muchos estudios que demuestran que niños considerados atractivos reciben trato preferencial por los maestros. Y estos estudios se han replicado en diferentes culturas y niños que son considerados atractivos dentro de la cultura china reciben trato especial por sus maestros, así como el niño norteamericano recibe trato preferencial por sus maestros, los niños considerados atractivos. Es decir, hay el ejemplo, el estudio típico es una evaluación de un escrito o un ensayo, como estos típicos trabajos finales de fin de curso, donde el maestro pone una calificación al trabajo y si a ese trabajo le ponen la fotografía del niño, la calificación que el niño obtiene es una calificación distinta a la evaluación original. Y esto es porque el maestro está influenciado no solo por la relación que tiene con el niño, sino incluso no conociendo al niño tan solo con ver su fotografía. Y hay estudios que han demostrado cómo si se modifica digitalmente la fotografía, un alumno puede recibir una calificación distinta no solo por la calidad de su trabajo, sino por la percepción de la belleza que genera en quien lo evalúa. Y esto sucede entre los mismos niños, donde, por ejemplo, si nosotros ponemos una actitud que todos consideraríamos como inadecuada, donde el ejemplo es, hay un perro que está durmiendo, que no está lastimando ni agrediendo a nadie, y llega un niño y le avienta una piedra, los niños que sean considerados atractivos por los mismos niños van a ser juzgados y castigados de forma menos severa. Por otro lado, los niños atractivos van a, en otras circunstancias donde son considerados culpables, los van a defender. ¿Sí? Y los niños que los mismos niños consideren menos atractivos, van a sugerir los niños un castigo más severo. Hay varios documentales sobre esto. Los invito a que busquen un documental de la BBC donde ponen a un gran grupo de niños sociocultural y económicamente muy heterogéneo a recorrer un museo donde están llenos de retratos faciales, a que evalúen solamente en dos aspectos: si el niño la fotografía les parece agradable o desagradable. Y lo interesante es que los niños no hacen mediciones cefalométricas, no hacen análisis de modelos, simplemente los niños deciden y normalmente eligen como agradable o que les gusta un rostro cuando este rostro está proporcionado y es armónico. Y estos ejemplos en la belleza, pues los tenemos desde hace miles de años. Dos ejemplos a la mano son el David, como una de las esculturas más famosas, y la Venus de Milo, considerado como el ideal de la belleza femenina, y que a pesar de que es una escultura que está incompleta, pues son esculturas que lo que apreciamos son sus proporciones. Sin embargo, la gente en general nos sentimos incómoda con la idea de que el atractivo físico sea un factor diferencial en el potencial de la calidad de vida de un individuo. Es decir, si a una persona nosotros le preguntamos si le parece justo que una persona más agradable a la vista estéticamente o más simpática sea seleccionada para un trabajo por su apariencia física, a la mayoría de las personas nos va a parecer que eso es injusto. Sin embargo, la mayoría estamos dispuestos a hacer cambios en nuestro atractivo físico si eso fuera en el factor para diferenciar y obtener algo que queremos o mejorar nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando buscamos pareja, lo primero que nos fijamos es en el atractivo físico y después en todas estas cosas: independencia, honestidad, confianza, capacidades deportivas, hasta el sentido del humor. Pero lo que más nos importa es el atractivo físico. Porque sin duda, pues la belleza personal es la mejor carta de recomendación. Entonces, ¿qué factores modifican la belleza? Un montón. Y por supuesto que las mujeres son expertas en esto, porque no solo la personalidad, el arreglo personal, los accesorios,
todo esto modifica nuestra percepción de la belleza, ¿sí? Aunque no lo crean, es la misma mujer la de ambas fotografías, ¿sí? Pero la modificación de la percepción de belleza, esta trampa en la que todos caemos cuando nos pasamos por encima de un peine, sin duda es algo que hacemos por, entre otras cosas, ¿sí? Una cuestión de autoestima y de autoconcepto. Y uno de los factores que modifican la percepción de la belleza, y es de lo que voy a hablar a continuación, es la cirugía ortognática. Es decir, es un tipo de cirugía que se basa en colocar en la posición correcta los maxilares y, por lo tanto, tener diferentes beneficios. Vamos a tener un beneficio estético, por supuesto, pero está orientado en un beneficio funcional, un beneficio del lenguaje, etc. ¿Qué porcentaje requiere cirugía ortognática? Aproximadamente entre un 3 y un 5%. Habrá casos en que se resuelvan solamente utilizando ortodoncia, habrá casos que requieran de hacerse cirugía. La mayoría de estos requieren de un tratamiento combinado. Y esta es la secuencia diagnóstica con la cual todos tenemos que estar relacionados, porque no importa si es un odontólogo de práctica general, no importa si es de otra especialidad, si es un ortodoncista, si es un periodoncista, todos tenemos que entender que hay una secuencia diagnóstica que incluye estas etapas: el análisis facial, el dental, la personalidad, eventualmente la cefalometría y la predicción quirúrgica antes de que el paciente se opere. No debemos subestimar ni saltarnos el análisis clínico. Muchas veces queremos, a partir de los estudios de imagen, y más hoy en día con la imagen tridimensional y con los estudios de cefalometría tridimensional, hacer todo a partir de la computadora. Pero el análisis clínico es muy importante. Este lo haremos de forma frontal, ya sea con esta máscara de Dimitrios, un análisis por quintos de forma lateral, un análisis por tercios en la forma frontal, pero sin duda vamos a ver aquí, entre otras cosas, la simetría y las proporciones, así como lo estamos viendo aquí con Nefertiti. En este análisis frontal vamos también a ver el tipo facial, si el paciente es braquicefálico o el tipo de cara que tenga. Eventualmente vamos a hacer el análisis lateral, que está directamente en relación con la oclusión del paciente, y tendremos pacientes que sean clase 2, donde haya una discrepancia mandibular opuesta a la clase 3, típica de un paciente con deficiencia maxilar o con un prognatismo mandibular. Por supuesto, sabemos que hay una relación entre la oclusión dental y el perfil facial. Y no es algo nuevo, ya lo describía y lo ilustraba muy bien Da Vinci en sus dibujos hace muchísimos años, donde tenemos una clase dental considerada clase 1, una clase 2 y una clase 3 en relación a sus perfil facial también. En cuanto al análisis de personalidad, no me voy a meter demasiado en esto, pero es importante saber que está relacionado a la edad, al sexo del paciente, a su estado civil y a la personalidad. Lo importante del análisis de la personalidad del paciente, que es algo que junto con el análisis clínico es insustituible y nunca vamos a poder valorar a través de una radiografía, es que no va a ser lo mismo operar a un paciente que sea un adolescente, a un paciente que sea un adulto, que si el paciente está casado o está soltero, tendremos que tener una comunicación diferente y más amplia con el resto de la familia, y sobre todo a que el paciente debe tener expectativas reales sobre lo que se puede obtener a través de la cirugía ortognática, en qué va a cambiar el paciente y en qué no va a cambiar. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de Michael Jackson, donde yo pienso que era más guapo como negro que como blanco, y donde seguramente si estuviera vivo ya se hubiera operado otras 8 veces la nariz, porque su problema físicamente no estaba en su exterior, sino en su interior. Él no se gustaba como era y quería cambiarlo cambiando el exterior, pero eso sin duda no lo iba a hacer. Y sin duda tenemos que tener precaución con estos pacientes que tienen esta alteración dismórfica, donde su autoconcepto no está relacionado y no tienen expectativas reales de lo que pueden
tener con una cirugía ortognática. Algo relacionado a la personalidad, en lo que voy a ser breve, es que en general los caricaturistas nos han ayudado a mostrar cómo con la exageración de los rasgos faciales se acentúan rasgos y se acentúan prejuicios de la personalidad, y nosotros podemos ver aquí cómo todos los piratas son malos porque todos los piratas son clase 3 y tienen la mandíbula grande, y cómo el señor Smith pues es el único clase 2 y es así como el tonto de la película. Por supuesto que no hay tigres clase 3, Shere Khan no es clase 3, pero para exagerar y manifestar su personalidad se le da una mandíbula grande, fuerte, y si nosotros lo modificamos, pues vemos aquí cómo se ve hasta bonito y lo queremos adoptar, ¿no? Se ve hasta tierno. Así como aquí están Garfio y el señor Smith, y si nosotros vemos la imagen donde el señor Smith pasó de ser clase 2 a ser clase 3, pues hasta pareciera que lo está regañando, ¿no? Como podemos cambiar un superhéroe cambiando su perfil y deja de tener una mandíbula grande, prominente, con un ángulo marcado, a tener un perfil clase 2 y pues ya no se ve como que puede salvar al mundo. Lo siguiente es un análisis de imagen. De forma tradicional, esto se hizo a través de la cefalometría y del cefalograma de forma bidimensional. Y fue una gran ayuda porque fue el primer paso para hacer que se hiciera un análisis en relación de 1 a 1 con las imágenes. Y a través de la identificación de estos puntos, tomar medidas lineales y medir ángulos, pues es que se establece un diagnóstico cefalométrico, ya sea tanto de tejidos duros y a través de la transposición, la fotografía, un análisis también de los tejidos blandos. Esto sin duda hoy en día se hace de forma tridimensional, mucho más sencilla, a través del análisis tridimensional a partir de una tomografía y del análisis de tejidos duros y tejidos blandos. Ahora vamos a mostrar cómo es que se resuelve estos padecimientos. Como decía, se hace a través de la cirugía ortognática, donde vamos a corregir la posición y la proporción de los maxilares, buscando que tengan la proporción facial adecuada. En general hablaremos de que hay cirugía única, doble, triple o múltiple. A todos los agrupamos como cirugía ortognática. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esquema de una mentoplastía, donde sería un ejemplo de una cirugía única, y aquí tenemos un ejemplo de una cirugía doble y de una cirugía triple. Todas ellas muy comunes, pero cuando las agrupamos a todas como cirugía ortognática, pues entonces es hablar de cosas muy diferentes y hablar de una cirugía corta, con menos riesgo, con menos costo, con menos uso de material de osteosíntesis, como puede ser una mentoplastía, a hacer una cirugía mucho más elaborada en planeación, en tiempo, en riesgos, en gastos, como puede ser una cirugía triple o una cirugía que requiera un injerto o un maxilar multifragmentado, etc. Entonces, aunque a todas las agrupamos como cirugía ortognática, pues hay muchas variantes de cirugía ortognática. En general, lo más común es que se operen en una edad escolar, aunque no hay una edad máxima. La realidad es de que los pacientes después de los 45, 50 años ya no tienen tanto interés en hacer una modificación facial de la posición de sus maxilares, y no es que haya una edad mínima, pero yo personalmente considero que un paciente que no está, que no es un adolescente avanzado, que no tiene una personalidad pues más marcada o más definida, no está preparado para tener los cambios faciales que una cirugía ortognática pueden acompañar, porque sin duda se realizan junto con un cambio en la personalidad también. Se siguen operando más mujeres que hombres, esta proporción está cambiando, pero sigue siendo más común que se operen mujeres que hombres. Y sin duda el diagnóstico es diverso, pero es un tratamiento muy común. Poco conocido por los resultados en su apariencia armónica y natural, es decir, si nosotros, siempre doy el ejemplo, que si nosotros entramos a un elevador, podemos ver a una muchacha y nosotros vemos su nariz y nos parece una nariz
perfilada, muy recta, de una base muy pequeña, muy bonita. Y si nosotros vemos toda la cara de la paciente o de la persona, a lo mejor no nos coincide y lo primero que pensamos es que su nariz está operada, porque no le corresponde o no es proporcionada su nariz con el resto de su anatomía facial. Sin embargo, nosotros podemos ver a alguien que era prógnata, que se operó la mandíbula, que ahora está en una posición correcta y que se operó hace meses y ya no trae ni brackets. Y lo más seguro es que no nos llame la atención ni nos imaginemos siquiera que ese paciente fue operado antes. Porque el paciente sí tiene un beneficio en su oclusión, tiene un beneficio funcional, pero también como resultado tiene un beneficio estético y un cambio en su personalidad. Esta es la secuencia del tratamiento, son todas las fases diagnósticas de las que hablamos. Normalmente el paciente lleva una ortodoncia prequirúrgica, aunque hoy en día está otra vez de moda el hacer cirugía primero. Solamente eso se hace en casos seleccionados y de todos modos esos pacientes requieren ortodoncia posquirúrgica, pero la secuencia tradicional es después del diagnóstico, el paciente inicia ortodoncia prequirúrgica, llega el momento de la cirugía ortognática y se opera y después continúa y hace ortodoncia posquirúrgica del detallado y asentamiento. Y voy a mostrar primero un ejemplo de una osteotomía sagital de rama ascendente mandibular, conocida como OSRAM, que es una de las cirugías más versátiles y por lo tanto una de las más comúnmente utilizadas. Esta paciente tiene estas características faciales que mencioné previamente, una mandíbula grande, una clase 3 en su oclusión. Podemos ver en su aparatología cómo incluso intentaron estimular el crecimiento del maxilar, que en un adolescente, un adulto, esto ya no funciona de forma ortopédica, pero que se puede resolver a través de la cirugía ortognática. Este es del cefalograma, a partir de ahí se hace todo el diagnóstico de imagen, se hace una predicción quirúrgica, que por supuesto la predicción quirúrgica es aproximada, se hace esto en base con el análisis fotográfico, pero más que para venderle una idea al paciente, es para mostrarle al paciente una idea aproximada de cómo va a quedar. Afortunadamente, como van a ver, siempre el paciente queda mejor que la predicción. En ella se decidió un retroceso mandibular, es una cirugía que se hace en quirófano, bajo anestesia general, el paciente es intubado por nariz para tener libre toda la cavidad bucal, se hace un abordaje en la zona retromandibular para exponer la rama ascendente y se hace una osteotomía con fresa o con sierra, como es en este caso, para hacer la osteotomía sagital. El nervio alveolar inferior o dentario va por detrás de ese separador que está protegiendo. Aquí vemos ya la osteotomía completada hacia la parte lateral. Es más o menos como si fuera una S o del otro lado como si fuera una Z. Y una vez que esto está suelto, pues nos va a permitir tener una parte lateral que hacia la parte posterior tiene el cóndilo y una parte medial que incluye los dientes y pues, toda la estructura dental. Una vez que el proceso o la técnica se completa de ambos lados, como pueden ver, la mandíbula está completamente suelta y se puede llevar de forma pasiva a una nueva oclusión. Esta nueva oclusión se decide en conjunto, en equipo, junto con el ortodoncista. Se hace una férula que se utiliza en la cirugía y que asegura que se vaya a fijar todo en la oclusión planeada. Por medio de elásticos se mantiene la boca en esta posición y entonces tenemos la parte anterior estable. Y ahora lo que vamos a hacer es fijar la parte posterior. Como en este caso es un retroceso mandibular, pues hay un excedente, se quita el excedente de la parte lateral hasta que los segmentos empalmen y estos segmentos puedan ser fijados. Hay diferentes técnicas, no es el propósito de esta plática, pero en este caso se decidió hacer una técnica de fijación percutánea extraoral
Es una técnica que da mucha estabilidad, que biomecánicamente es de lo mejor, que es decisión del operador y que funciona muy bien igual que otras técnicas de fijación. En este caso se utilizaron 3 tornillos percutáneos bicorticales. Después de esto se sutura y termina la cirugía. Esta radiografía posoperatoria podemos ver ahí la ubicación de los tornillos, la nueva oclusión, que podemos ver también en estas otras radiografías. En la panorámica o a veces en la radiografía posterior anterior pareciera que los tornillos están muy cerca de los órganos dentarios, pero ustedes pueden ver cómo en la lateral están por detrás y cómo unen ambas corticales en esta nueva posición. El paciente pasa por un proceso de rehabilitación ortodóntica y de mantenerse en esta nueva posición utilizando elásticos y utilizando la férula hasta que eventualmente el paciente regrese a ortodoncia y cambie en 1 hora de cirugía más o menos de esta oclusión a esta oclusión. Y entonces el paciente se convierte en una ortodoncia convencional, en un paciente con un perfil recto, con una oclusión clase 1, donde la ortodoncia se vuelve simplemente de asentamiento y un detallado y algo de poco tiempo de trabajo y para el ortodoncista relativamente sencillo. Donde nosotros vemos la situación preoperatoria y el posoperatorio. Y eventualmente cómo cambia la paciente y tiene sus retenedores y eventualmente hasta que no tenga brackets, cambiando de este perfil facial y esta oclusión a este perfil facial y esta oclusión. Con este mismo de técnica se puede hacer un avance mandibular, que de hecho es la forma para la que fue diseñada esta osteotomía sagital, para hacer avances mandibulares. Si se fijan, en lo que se basa es en cortar sagitalmente la mandíbula, desplazarla hacia adelante y mantener el cóndilo, la parte articular en su posición, llevar a los dientes a una nueva posición y como resultado tener un cambio facial. Y este es el ejemplo de nuestro segundo caso, un paciente que tiene un perfil facial clase 2, que tiene una oclusión clase 2. Ustedes pueden ver cómo dentalmente hasta se hace sombra con sus incisivos. Ya tiene su ortodoncia preoperatoria. Esta es la planeación donde se está planteando hacer un avance mandibular y hacer una mentoplastía de avance. Ahí está hecha la mentoplastía, fijada con mini placas y tornillos la mentoplastía, y en la parte posterior se utilizó este sistema de mini placas que tiene la peculiaridad de que nos permite checar la oclusión en el transoperatorio. Está de ambos lados y así como en el primer caso vimos el ejemplo que había un excedente y se quitaba, como en este caso la parte articular permanece en su lugar y la parte dental avanza, pues entonces hay una brecha. En este caso la brecha es muy pequeña y no requiere injertarse. Esto está sumamente estable, va a estar cubierto de periósteo y en poco tiempo va a estar eso lleno de hueso. La oclusión transoperatoria, también con su férula y sus elásticos, todo ya suturado. Las radiografías posoperatorias, si se fijan, el material de osteosíntesis está lejos de la estructura dental, sin ningún problema. Y eventualmente, pues lleva este proceso de rehabilitación hasta tener una ortodoncia posquirúrgica, donde vemos que hay un cambio dental y también, por supuesto, un cambio facial. Como tercer ejemplo, para que veamos la versatilidad de esta técnica, les quiero mostrar el caso de esta chica que tiene las características de una persona con un prognatismo mandibular, con un perfil clase 3, con una oclusión clase 3, pero donde no podemos enfocarnos únicamente en la predicción
o en la cuestión de la oclusión y la función, sino que también vamos a ver la cuestión de la estética facial. Y entonces estamos planteando que si nosotros hacemos solamente un retroceso mandibular, el resultado estético no va a ser favorable. Entonces estamos planteando hacer un retroceso mandibular con una mentoplastía de avance. No voy a pasarles toda la cirugía, pero es la misma osteotomía sagital que ya vieron. Solamente quiero mostrar en el perfil cómo está el perfil de la paciente antes de la cirugía, después de que se hace el retroceso mandibular y la fijación. Vean ahora su perfil después del retroceso mandibular. Ahora se ve retrógnata, se ve un perfil clase 2, lo cual pues podría hacer un resultado estético no deseable. Y como pensamos no solo en la función, sino también en la estética, pues se hace una mentoplastía de avance, en este caso con una fijación con un alambre especial. El avance de mentón, ahí vemos en el perfil, y la fotografía del perfil después de la mentoplastía de avance. Es decir, la paciente pasó de esta situación preoperatoria a esta trans con el retroceso y a esta posoperatoria con la mentoplastía de avance. Las radiografías posoperatorias con el material de osteosíntesis en su lugar, el cambio en la oclusión y el cambio facial. Pasando de ese perfil a ese perfil y de esa oclusión a esa oclusión. Y este es nuestro último caso, una paciente especial porque además de tener una disarmonía, tenía síndrome de Turner que tiene todas estas características. Y digo especial porque la mayoría de los productos de síndrome de Turner no logran el nacimiento y afortunadamente ella sí lo hizo y además ella tenía una inteligencia normal, tenía mucho tiempo en tratamiento de ortodoncia, pero pues su mordida abierta sin duda no le ayudaba a mejorar ni su función ni su autoestima. Como podemos ver, ya casi no tiene raíces, de que a través de solo ortodoncia están tratando de cerrar esa mordida. Se hace todo lo que ya hablamos de análisis facial, análisis cefalométrico, en este caso también un análisis de modelos y una cirugía de modelos diagnóstica, donde en ella lo que se planteó es hacer una cirugía del maxilar, donde se intruye en la parte posterior y se avanza. Esto permite una autorrotación mandibular para lograr la oclusión planeada. Esto se hace en forma tradicional a través de los modelos, aunque hoy en día ya se puede hacer a través de la elaboración de férulas y de la cirugía de modelos virtual y la elaboración de férulas a través de un sistema tipo CAD/CAM. Esta es la cirugía maxilar. Le llamamos una cirugía o una osteotomía de Lefort, no porque sea una fractura Lefort, sino porque se asemeja mucho a una fractura Lefort y es una osteotomía, en este caso una osteotomía simétrica. Si vemos, la osteotomía es más amplia en la parte posterior que en la parte anterior para permitir el movimiento planeado. Una vez que se completa la osteotomía, se libera con este tipo de forceps de Rowe o con otro tipo de instrumental, donde el maxilar queda verdaderamente suelto, irrigado obviamente por la parte palatina y en la parte posterior, pero queda de forma pasiva para poder acomodarlo en una nueva posición. Una vez que está en la nueva posición, a través de la planeación y de las férulas elaboradas, se fija en esta nueva posición. A esta paciente también se le hizo una mentoplastía de avance por una cuestión estética. Ahí vemos preservados los nervios mentonianos, sus otras vistas del avance mandibular, y podemos ver en esta radiografía cómo se operó el maxilar, cómo se operó el mentón, pero cómo en la rama ascendente no se hizo osteotomía. Y también podemos ver el cambio inmediato en la oclusión, como ya no tiene esa mordida abierta, el cambio posoperatorio
y pues el cambio dental va a tener un cambio facial y afortunadamente también un cambio en la personalidad de la paciente, donde la paciente, como ya había mencionado previamente, pues este autoconcepto de belleza personal, que cuando hablo de belleza creo que es la parte más importante, el concepto personal de belleza, sin duda la belleza es la mejor carta de recomendación, como es el caso de esta paciente. Por último, les quiero compartir los datos de este estudio, que no es nuevo, que lo hicimos hace más de 10 años, pero que es interesante no solamente cómo el cirujano evalúa a sus pacientes, cómo el ortodoncista evalúa a sus pacientes, sino la satisfacción que tiene el paciente operado de cirugía ortognática. ¿Qué tanto impacta? En promedio, casi un 80% en el trato positivo de la familia. No significa que el paciente reciba un trato solamente mejor, sino que importantemente piensen en qué procedimiento se pueden hacer ustedes que haga que su familia los trate mejor de los que los trataba antes. Es impactante esto. En la primera semana en el entorno laboral o escolar no afecta tanto porque los pacientes no van a la escuela y no van a trabajar, pero vean cómo 6 meses después los pacientes perciben que son tratados 80% mejor casi en su trabajo o en la escuela de lo que eran tratados antes de operarse. Lo más importante para mí es que los pacientes tienen una gran confianza en sí mismos después de operarse. Tan solo en la primera semana el paciente se siente más de 80% con crecimiento en su autoconcepto y en su confianza. Y en promedio a los 6 meses, todos refieren más de 80% en su mejoría en las relaciones interpersonales, aunque esto está afectado en la etapa inicial por la poca convivencia que tienen. Pero sin duda tienen un alto grado de satisfacción. Y al final nosotros en el estudio tuvimos 94, teníamos un sesgo ahí por el tipo de estudio donde el paciente no podía marcar el 100%, pero estoy convencido de que los pacientes de cirugía ortognática en general les va muy bien y quedan muy satisfechos y tiene un gran impacto en la vida del paciente. En resumen, y para dar tiempo a algunas preguntas, los conceptos de belleza y las normas cambian en cada región y por supuesto están influenciadas por aspectos sociales y culturales. El diagnóstico clínico y de imagen es la base de un adecuado plan de tratamiento. La planeación tradicional incluye tratamiento de ortodoncia en conjunto con cirugía ortognática y la cirugía ortognática provee un cambio funcional y estético con un alto porcentaje de éxito y satisfacción del paciente. Trabajo yo en el Hospital de Especialidades de Campeche. Acá tengo también en Campeche mi práctica privada. Sigo yendo cada mes a la Ciudad de México a trabajar allá con algunos colegas. Si algún día quieren venirnos a visitar, son siempre bienvenidos a que vengan a conocer los atardeceres más bonitos del Golfo de México. Y ahí están mis datos, está mi correo electrónico y está el celular. Si en algo les puedo ayudar, con mucho gusto estoy a sus órdenes. No sé si quieren que pasemos a las preguntas. Doctor Rodrigo, pues muchas gracias por la presentación y bueno, vamos a dar paso a la parte de las preguntas. De acuerdo. De las primeras que llegaron fue acerca de los tornillos y pues la duda de Vladimir es si estos tornillos se quedan y por cuánto tiempo. Ok, el material de osteosíntesis que se usa en cirugía maxilofacial prácticamente en su totalidad es de titanio. Es el material más biocompatible que hay y este material normalmente se queda. En muy pocos casos, yo diría que uno de cada 400 o 500 tornillos, puede haber problemas en el posoperatorio y se tienen que retirar. Normalmente es un posoperatorio tardío, varios meses o a veces hasta años después, y normalmente cuando se tienen que retirar se hace con anestesia local en el consultorio y es algo muy simple. Normalmente no se retiran. Ahora, es importante mencionar que en algunos otros países, por una cuestión de seguros y de pago de honorarios,
los pacientes y los doctores sugieren que se quite el material, pero biomecánicamente ese material después de varias semanas no tiene ninguna función, no sirve absolutamente de nada y se puede retirar sin ningún problema, pero eso implica la reintervención del paciente. En muchos casos, si se va a quitar todo el material, hacerlo bajo anestesia general o bajo algún tipo de sedación y no es indispensable. Son pocos los pacientes que quieren operarse para quitarse el material. En realidad, la sugerencia más común es quitarlo solo cuando hay algún problema, que normalmente es una pequeña inflamación y algunas molestias muy leves, pero en la mayoría de los casos se quedan. Pero, por ejemplo, en Alemania, el 90% de los pacientes se operan del procedimiento y se operan 6 meses después para retirar el material. Es más por una cuestión de seguridad social y de cobertura médica de los seguros y del pago de honorarios que por una indicación médica. Muy bien. Doctor, nos preguntan en el proceso de la planeación, ¿qué tipo de trazados cefalométricos se utilizan o cuál sería el más recomendable? Ok, excelente pregunta, muchas gracias. En realidad creo que para los casos de cirugía ortognática no hay un solo trazado que sea el más válido o el más importante, ni siquiera el más usado. Los pacientes de cirugía ortognática en general tienen la peculiaridad de que a diferencia de otros casos de tratamiento de ortodoncia, son pacientes que no están en crecimiento y como son pacientes que no están en crecimiento, todas las medidas que cambian con el crecimiento, pues en realidad ni las hacemos ni nos son útiles. Lo más común es que tomemos algunas medidas de diferentes autores y tomamos algunas de Yarabak, algunas de Ricketts, algunas de Steiner, y tanto de tejidos duros como de tejidos blandos. Yo lo que sugiero es hacer las mediciones clínicas y considerarlas en conjunto con las mediciones cefalométricas. Desgraciadamente estamos cayendo en una cuestión digital donde queremos resolver a la distancia absolutamente todo y queremos que un paciente se haga una tomografía y hacer las mediciones en la tomografía y que caiga en un parámetro numérico que nos determina un software y que nos olvidemos de evaluar clínicamente al paciente y de forma dinámica cómo se ve el paciente, cuando habla, cuando sonríe, etcétera. Entonces yo lo que sugiero es no subestimemos la parte clínica y no lo olvidemos. De hecho, hay muchos estudios quirúrgicos y ortodónticos que están enfocados en un análisis dinámico del paciente con fotografías, con videos y no centrarnos solo en la cefalometría. Y también sugiero no clavarnos en solamente la cefalometría de un autor y olvidarnos de lo que hacen otros que también tienen mucha validez. Ok, doctor. Es de GMS SCHZ, una abreviatura. Eh, gracias por su pregunta. Y también nos preguntan acerca de los cuidados posoperatorios. Hay 3 personas que ya nos están Ok, preguntando. perfecto. A los pacientes de cirugía ortognática, afortunadamente les va muy bien. Afortunadamente les va muy bien y es muy predecible. Lo normal es que un paciente de cirugía ortognática se interna el mismo día de la cirugía, se opera y aunque algunos se pueden ir el mismo día de la cirugía de forma ambulatoria, la mayoría de los pacientes se egresan al día siguiente o 2 días después. Son pacientes que muy pocas veces en proporción se transfunden. En general les va muy bien. Y los cuidados posoperatorios en general son la aplicación de compresas frías para ayudar con el edema, la administración de medicamentos para disminuir el edema, que no tengan dolor, administración de antibiótico de 7 a 10 días para prevenir que haya una infección. La infección en cirugía ortognática es en realidad muy baja, la infección posoperatoria es muy, muy baja y es una cirugía donde en general al paciente le va muy bien. Por ejemplo,
De los medicamentos que les damos a los pacientes como analgésico para que cursen su posoperatorio sin dolor, normalmente administramos un analgésico vía oral y de una potencia 3 o 4, si hay analgésicos con potencia de 10. Y no porque no haya medicamentos más potentes, sino porque lo normal es que un paciente venga al posoperatorio a su cita la primera semana y te diga que tomó el analgésico solamente 3 o 4 días porque prácticamente no tienen dolor en el posoperatorio. Depende si el paciente tiene o no fijación intermaxilar, tendrá una dieta licuada o si no, por lo menos una dieta suave varias semanas, porque recordemos que los músculos de la masticación son sumamente fuertes y eso está detenido con unos tornillitos de 1.5 o 2 milímetros y si el paciente se metiera una caña y la trata de masticar, que normalmente los primeros días no lo hacen, pues podría desplazar o separar algo, ¿no? Pero en general al paciente de cirugía ortognática le va muy bien, pasa por un periodo de incomodidad donde se tiene que acostumbrar a una nueva posición, lo difícil de estar operado y tener las heridas y tener que lavarse la boca, y los cuidados con los aparatos de cirugía ortognática, etcétera, pero nada del otro mundo. Ok. Pues esta pregunta la hizo Day Rich y otra doctora. También nos pregunta Jason Flores acerca del manejo del nervio dentario en la cirugía ortognática mandibular. A ver, ¿me repites la pregunta, perdón, por favor? ¿Cómo es el manejo del nervio dentario en la cirugía ortognática mandibular? Ok, gracias por la pregunta, muy buena la pregunta. Si se fijaron en las diapositivas, en la cirugía ortognática mandibular con la técnica de la osteotomía sagital, todo el tiempo ves o sea, parte de la cirugía no solo es ver el dentario, sino manipularlo. Y el 99.9% de los pacientes tienen parestesia posoperatoria de forma temporal. Con la técnica y el instrumental que se usa hoy y con nuevas tecnologías como el piezoeléctrico, la incidencia de parestesia permanente es muy baja, pero la parestesia temporal es casi un hecho que sucede y normalmente se resuelve en las siguientes semanas. El paciente solamente cursa por una neuropraxia y en pocas semanas el paciente empieza a recuperar su sensibilidad y al cabo de unas cuantas semanas el paciente recupera por completo. La única forma en la que con esa técnica tú le puedes decir al paciente que no va a tener parestesia es casi casi que no se opere, ¿no? Porque si a este paciente, si a veces quitando un tercer molar existe el riesgo implícito de una parestesia, pues ya no te digo cortar la mandíbula, desplazarla, moverla, identificar el nervio y manipularlo. Hay otras técnicas como la osteotomía vertical intraoral que tienen la gran ventaja de que no requiere la manipulación del nervio, pero como toda técnica tiene sus ventajas y sus desventajas y sus indicaciones muy precisas. Muy bien, doctor. Gracias por la respuesta. Nos preguntan también acerca de la recidiva y el uso de los elásticos después de las cirugías. Es de Gómez Schets, algo así. Y ella nos pregunta acerca de la recidiva. Yo había escuchado también acerca de que la mandíbula siempre está en crecimiento y demás, y que sí existe un proceso en el cual pueda darse una recidiva. ¿Eso es real, doctor? Ok, en realidad la recidiva está asociada o estaba asociada más a una cuestión de edad, a hacer cirugía muy temprana en pacientes, pero cuando hay estabilidad ortodóntica, la posibilidad de recidiva es poca. Pero si operáramos un paciente de 12, 13 años, pues sí tiene más potencial de crecimiento, pero si hablamos operar a un paciente de 18, las posibilidades de recidiva ósea por crecimiento son muy pocas. En las mujeres se habla de que el término de crecimiento es 12 meses después de la menarca. En los hombres hay otros signos de caracteres sexuales secundarios que nos pueden indicar que un paciente ya terminó de crecer, aunque hay muchas formas de medirlo con radiografías carpales, con análisis de crecimiento óseo, con un gamagrama,
Pero en general, cuando un paciente consideramos que está en sus últimas etapas de crecimiento, la recidiva por crecimiento óseo no es un problema. Sí puede haber una recidiva y esta sucedía hace muchos años, y mucho estoy hablando hace de 40 años, cuando iniciaba la fijación interna, porque los primeros casos se operaban con alambre y no se usaban ni tornillos ni placas. Pero con el uso de la fijación interna con tornillos y ni placas, la recidiva ha caído drásticamente, es muy baja y prácticamente es algo que no nos preocupe cuando el caso tiene una ortodoncia previa y está bien manejado, y cuando tiene la cirugía realizada en la forma planeada y con la ortodoncia posoperatorio, normalmente la incidencia recidiva es una preocupación menor. Ok. A mí me surge una duda en Sí. cuanto a las situaciones de las técnicas ortodónticas. ¿Existe alguna diferencia entre utilizar alguna técnica por parte del ortodoncista o que ustedes sugieran alguna en cuanto al tipo de bracket o al tipo de Sí. procedimiento ortodóntico? No, gracias por tu pregunta. En realidad, no se pueden operar con diferentes técnicas. En realidad, el paciente, cuando se opera, ha logrado un avance y una estabilidad ortodóntica muy buena. Sí se requieren condiciones para la fijación intermaxilar de la aparatología, cierto tipo de ganchos y demás. Incluso hay casos que se puede, o sea, normalmente se operan con ortodoncia convencional, porque por la fijación transoperatoria, por ejemplo, un paciente que tenga ortodoncia lingual, pues no lo puedes fijar en el transoperatorio. Pero hoy en día se están operando casos que están haciendo ortodoncia con aparatología removible tipo Invisalign o Clear Correct o ESIX, y también se están operando casos sin férulas hoy en día con el uso de la tecnología y la planeación digital y la elaboración de férulas con impresiones 3D. Se han avanzado y cambiado muchas cosas. Les quise mostrar lo convencional o tradicional porque es lo más común, pero no porque no haya otras cosas, ¿no? Bueno, ahí también creo que ya quedó la respuesta para la doctora Sami Yandiri, que nos hacía la pregunta de a qué edad se recomienda. Creo que ya está implícita en lo que nos acaba de explicar. Y creo que es una pregunta comentario de Carlos Burciaga, y él nos dice que si en este tipo de cirugías debe ser multidisciplinario con especialidades de otorrinolaringología, ya que puede influenciar en los avances del maxilar superior. Ok, sí, normalmente, o sea, son casos que se trabajan en equipo y de forma multidisciplinaria. Normalmente cuando se mueve el maxilar y se hace un descenso, pues el paciente se ve beneficiado porque se amplía la vía aérea y no hay un problema. Tendríamos que tener más cuidados cuando se hace una impactación del maxilar y se reduce la parte nasal. En algunos pacientes se puede hacer turbinectomía o se corta el septum para que el paciente no tenga problema, pero sí se maneja en equipo. De todos modos, voy a volver a compartir mi pantalla donde está el correo electrónico, y si alguien tiene alguna pregunta que queda pendiente, te voy a pedir, por favor, que me hagan llegar las preguntas o que abiertamente me manden un correo electrónico con alguna pregunta en particular, si quieren que les comparta algo de bibliografía, con mucho gusto, para que si hay alguna duda, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes, ¿no? Muy bien, doctor. Pues bueno, creo que vamos a terminar la charla con solamente una duda que está Sí, aquí. claro. Agradecería fuera la última. Hablaba usted acerca de la parte psicológica. Nos hacen la pregunta de si existe algún test psicológico que pueda aplicarse a los pacientes previo a todo este proceso. Ok. Sí, sí hay varios estudios que se enfocan en la parte psicológica de el paciente prequirúrgico, no solo de cirugía ortognática, sino hay muchos estudios relacionados a la cirugía plástica. Eh, en realidad creo que lo que tenemos que identificar es este paciente con síndrome dismórfico, que no importa cuántas veces lo operes, nunca va a quedar satisfecho con lo que quiere, y sobre Ujú. todo identificar el paciente que pueda tener expectativas irreales. Es decir, el paciente que cree que porque se va a operar la mandíbula va a despertar con cuadritos en el abdomen,
y va a contar chistes más chistosos y va a despertar con un Ferrari en la puerta de su casa y que por eso va a cambiar otros aspectos de su vida, pues tiene expectativas irreales, ¿no? El paciente que quiere y tiene una motivación correcta para operarse es el paciente que más fácil podemos orientar. En general se clasifican a los pacientes en un grupo de pacientes negativos, que es este paciente que no se quiere atender, que no se quiere operar, pero que va porque la mamá lo lleva o va porque la esposa le insiste. Tampoco es ese paciente el ideal para atenderlo. Y por otro lado, un paciente con expectativas irreales, demasiado positivo, que cree que no hay complicaciones, que cree que no hay posibilidades de equivocarse, que cree que en vez de un cirujano lo van a hacer en una fábrica donde todas las cosas salen igual. Y no olvidemos que está el factor humano y que es una cirugía que aunque normalmente se hace donde el paciente está en las mejores condiciones, y que siempre se busca el beneficio del paciente, como cualquier otro procedimiento, tiene posibles complicaciones. Y sí, la cirugía ortognática es muy predecible, a los pacientes les va muy bien porque operamos al paciente en las mejores condiciones posibles. Es decir, si un paciente estuviera hiperglicémico, si un paciente estuviera hipertenso, pues no se opera y se opera después. No es una cirugía de urgencia y al paciente de cirugía ortognática le va muy bien, pero sin duda alguna, pues ese factor eh, humano está presente y no debemos olvidarlo. Entonces, lo mejor es tener un paciente que esté consciente de estas cosas, que tenga la motivación correcta, que podamos orientarlo con sus dudas y preguntas, más que elaborar solo un test, porque probablemente el apoyo de un psicólogo o en un caso extremo de un psiquiatra es quien mejor nos puede ayudar a identificar un paciente que no tenga las motivaciones correctas para operarse. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos la participación en esta página, en este ciclo de conferencias virtuales de Como en tu Facultad. Y pues no nos queda más que despedir la transmisión del día de hoy, agradeciendo a toda nuestra audiencia, pues el que nos sigan aún en este tiempo de cuarentena. Y les informamos que estamos trabajando en la colaboración de más doctores que nos presenten charlas de este nivel, pues de gran enriquecimiento para todos y esperen fechas próximas para las transmisiones en vivo. Pues esto fue Como en tu Facultad. Muy buen día. Muchas Sigan gracias. cuidándose y nos vemos pronto. Muchas Hasta gracias, luego. estoy a sus órdenes. Manténganse seguros y sanos y cuídense mucho todos. Hasta luego. Hasta luego.